Padre amado, de los aires, de toda distracción, Padre Santo, que seas tú glorificándote, Padre amado, y hablando nuestras vidas, poderoso Cristo de la gloria, así como solamente tú lo sabes hacer, poderoso Rey de gloria. Enséñanos a través de tu preciosa palabra, Padre amado, glorifícate, precioso Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Poderoso Cristo Jesús. Puede tomar asiento en esta hora, hermano y hermana. Y como yo comenzaba diciéndoles, esta es una poderosa palabra. Este sonido ya está poderoso, hasta como que uno quiere hablar más suavecito. Está poderoso. Gloria a Dios por ello, porque solo Dios sabe cómo este ministerio ha venido trabajando con el sonido. Nuestro pastor, para gloria y la honra de Dios, solo Dios y el pastor sabe cómo han trabajado el sonido para Monte de los Olivos, no siendo ingeniero, no siendo técnico en sonido. Y mire, todos estos años, ¿quién es el que se encarga del sonido? Nuestro pastor, para gloria y para honra de Dios. Eso solamente Dios lo hace, le da una tarea de hacer donde usted tal vez dice, yo no sé hacer nada, pero cuando se dejan dirigir por Dios, mire, hasta el día de hoy tenemos sonido en Monte de los Olivos para la gloria y la honra de Dios, y está poderoso. Estamos en Deuteronomio 28, donde vemos, hermano y hermana, lo que es la palabra de la bendición. ¿A quién no le gusta escuchar palabra de bendición? ¿Hay alguien que no le gusta escuchar palabras de bendición? Yo soy la primera. Nos encanta escuchar la palabra de la bendición. Nos encanta escuchar que Dios nos va a bendecir, que Dios tiene grandes y maravillosas cosas para cada uno de nosotros. Somos un pueblo bendecido por Papá Dios. Somos un pueblo prosperado, un ministerio que ha visto la gloria de Dios en esta casa, en nuestros hogares, en nuestra vida y en todo ámbito. Somos testigos de lo que Dios ha hablado para Monte de los Olivos, pero también hay una palabra donde nos habla aquel que quiere la bendición y también aquel que quiere la maldición. Hay dos opciones para usted y para mí. Hay una opción, si yo quiero la bendición, aquí está la palabra clara y recta como viene Dios hablando a mi vida. Y si yo quiero la maldición, que esa nunca nadie la queremos. Todos queremos la bendición, todos queremos la bendición de Papá Dios, todos queremos lo bueno para nuestra vida, lo bueno para nuestra casa, que venga todo lo bueno. Pero aquí está bien fácil la palabra. Usted y yo queremos bendición, nos tenemos que someter a este Dios grande y maravilloso, precioso, que Él todo lo puede hacer en nuestra vida, caminando en rectitud, haciendo las cosas como a Dios le agrada, porque si no, dice la palabra que aquel que no escucha la voz de Papá Dios, aquel que no hace la voluntad de Papá Dios, no va a recibir bendición. Nosotros tenemos la decisión de recibir la bendición o la maldición. La palabra nos habla del resultado de la obediencia y la desobediencia. La palabra está en este ministerio, amado hermano y hermana. Dios está con Monte de los Olivos. Dios ha bendecido a su pueblo. Dios sigue bendiciendo a su pueblo grandemente de una y otra manera. Se levanta el enemigo por un lado, pero por otro Dios se levanta dándole victoria a este pueblo. Viene por un momento la lucha, la tribulación, pero viene Dios y le entrega victoria siempre a su pueblo. La promesa está con Monte de los Olivos. La promesa está con usted y conmigo. Pero como a nosotros nos gusta la bendición, tenemos que acatar también la palabra de Dios. Dice en el 28:1, dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, dice, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Regla número 1 dice: escuchar la voz de Papá Dios, escuchar lo que Dios quiere para su vida y para mi vida. Dios quiere bendecirnos, pueblo del Señor. Dios quiere exaltarnos como lo dice su palabra. Y el requisito número 1 para usted y para mí es hacer la voluntad de Dios, con luchas, con pruebas, pero siempre buscando hacer la voluntad de Dios. Se levante quien se levante, pero buscando hacer la voluntad de Dios, pasando por momentos no agradables tal vez para nosotros, pero siempre buscando hacer
hacer la voluntad de Dios. ¿Qué importa lo que pase o lo que digan? Pero siempre haciendo la voluntad de Dios, preocupados por agradar a Dios sobre todas las cosas, dice, y Él os exaltará. Pero tenemos que escuchar qué es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Dios quiere bendecirnos. Dios quiere prosperarnos, Dios quiere exaltarnos, como dice la palabra, pero para ello dice que tenemos que acatar los estatutos, los mandatos de Dios. Tenemos que ser buenos caminando en este precioso caminar del evangelio. Nadie dijo que iba a ser fácil, nadie dijo que iba a ser miel sobre hojuelas, nadie dijo que el evangelio es cosa fácil. No, el evangelio es para valientes. El verdadero evangelio es el evangelio que lo va a hacer llorar, lo va a hacer sufrir. Pero ¿sabe por qué? Porque usted y yo queremos ver la gloria de Dios en nuestra vida. Queremos caminar de una manera diferente. Porque fácil es vivir un evangelio barato. Fácil es que a usted le digan, así como estás, estás bien. Así como vas, vas bien. Pero ¿sabe qué? Cuando a usted y a mí viene la palabra y nos confronta, cuando viene algo y nos dice, así como estás, así como vas, eso no le agrada a Dios. Esto tienes que cambiarlo. Cuando la palabra nos confronta o cuando viene Dios y nos habla a través de un sueño, una palabra, eso no está bien, porque es que Dios quiere bendecirnos, amada iglesia del Señor. Dios ama a sus hijos, y si Dios nos viene y nos da un jaloncito de orejas, es porque Dios quiere el bien para cada uno de nosotros. Fácil es vivir como vivíamos antes, ¿verdad? En nuestros deleites, en nuestros placeres, haciendo lo que nosotros queríamos. Pero ¿sabe qué? No teníamos el favor de Dios con nosotros. No conocíamos de este Cristo todopoderoso, del Dios que fue a la cruz del Calvario por amor a su vida y por amor a mi vida. No conocíamos que teníamos que caminar conforme Dios quería, que Dios tenía un camino para usted y para mí, que Dios quería que camináramos en rectitud, haciendo lo que a Dios le agrada, tratando de caminar como a Dios le agrada, que muchas de las veces va a ser difícil tanto para usted, para mí. Pero ¿sabe qué? Dios escucha cuando yo le digo, cuando usted le dice, papito, ayúdame a caminar conforme a tu voluntad. Para mí puede ser duro, puede ser difícil, mas yo sé que en las manos de Cristo Jesús todo es posible. Todo es posible si nos disponemos a poner nuestras vidas en las manos de Dios. Yo quiero ser bendecida. Yo no sé usted, pero a mí me gusta la bendición de papá Dios, y yo sé que para llegar a la bendición muchas de las veces ha tocado esperar, ha tocado sufrir, ha tocado venir y esperar un cierto tiempo para un milagro acontecerse en nuestras vidas, pero todo vale la pena. Si usted está esperando un milagro, siga avanzando en Cristo Jesús. Se le ha puesto difícil, siga tratando de hacer la voluntad de papá Dios, que Dios paga y paga bien. La recompensa viene de lo alto por una o por otra cosa, pero recuerde, siempre trate de hacer la voluntad de Dios, nunca cortando, queriendo hacer las cosas de nuestra manera, porque a nuestra manera vamos a querer hacerlo todo más corto y más fácil, queriendo ayudarle a Dios. A Dios no se le ayuda. Dios tiene todo bajo control. Dios sabe lo que hace. Dios sabe en cada momento cómo Él va a obrar y cómo va a hacer las cosas. Dice la palabra que usted y yo, dice, tenemos que oír la palabra. Dice, para guardarla, dice, y ponerla por obra. La palabra dijo que yo ya no tenía que hacer esto, pues solo la escuché. No, hermanos. La palabra siempre, pase quien pase, yo sé que la palabra nos edifica. Hay una palabra para su vida y para mi vida. Siempre Dios habla nuestras vidas en todo momento, aun cuando mis hermanas pasan y entonan las alabanzas. Yo sé que una palabra tiene que ministrar nuestras vidas. Una palabra tiene que hablar a nuestra necesidad. No importa, amada iglesia del Señor, lo que esté aconteciendo en este momento. Busquemos a todo momento hacer la voluntad del Señor, porque es lo que Dios quiere para su iglesia. Dios quiere bendecirnos, Dios quiere llevarnos por buen camino, pero es necesario que escuchemos la voz del Señor. Es necesario que hagamos la voluntad del Señor, que cuando nos queramos desviar viene la palabra y tal vez nos habla: por ahí no te vayas, por ahí eso no lo hagas, o eso que estás haciendo no me agrada. Hermano y hermana, aunque a nosotros nos deleite más para agarrar para otro lado, hagamos la voluntad de Dios, porque Dios sabe lo que quiere para
para su vida y para mi vida. Y lo recto Dios quiere para la iglesia del Señor. Y lo recto caminando, haciendo la voluntad del Señor. No importa cómo vivan otros pueblos, no importa cómo caminen otros, amada iglesia del Señor. Monte de los Olivos ha sido llamada a caminar en hilo recto, haciendo la voluntad del Señor. Va a haber luchas, va a haber dificultades, va a haber pruebas. Usted y yo tenemos que estar preocupados, no por agradar al vecino, no por agradar al amigo, no, por agradar a Papá Dios, que de Él es quien emana la vida y la vida eterna. Si tenemos a Dios con nosotros, lo tenemos absolutamente todo. Todo, amada iglesia del Señor. Pero dice ahí que es bien importante escuchar lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Hacer la voluntad de Dios. Y dice que el Señor dice, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones. Dios te exaltará, dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y empieza todo, mire, ahí tiene su Biblia, dice, bendito serás en la ciudad y bendito en el campo, bendito en el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra y el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Todo será bendito, pero ahí está el punto clave, hacer la voluntad de Dios. Cuando decidimos seguir a Cristo Jesús, cuando decides seguir a Dios, aprendes a ser agradecido y a caminar diferente. ¿Por qué? Porque ya no vamos a caminar como antes, hermanos. Algo tiene que cambiar en cada uno de nosotros. Recordemos de dónde Dios nos ha traído, cómo andábamos antes divagando en este mundo, cómo andábamos perdidos sin Cristo y sin esperanza, cuando nuestra vida no valía absolutamente nada. Y desde el momento que hemos conocido a Cristo Jesús, las cosas han cambiado. Si Dios lo tiene aquí, lo tiene con un propósito. Con Dios todo es diferente. Con Dios su vida va a ser diferente. Con Dios su familia va a ser diferente. Con Dios su matrimonio tiene que ser diferente. Con Dios absolutamente todo tiene que cambiar, porque esa es la bendición de Papá Dios. Cuando un hombre y una mujer decide hacer la voluntad de Dios, cuando un hombre y una mujer, a pesar de las dificultades, de las luchas, dice, yo decido seguir a Cristo, pase lo que pase, viene Dios y comienza a bendecir tu vida, tu familia, tu alrededor y todo tu alrededor y tu entorno. Vienes a ver la bendición de Papá Dios, y a todos nos encanta la bendición. Todos queremos ser bendecidos, queremos ser prósperos en nuestro trabajo, próspero aquí en la carterita, en el dinerito, en la bendición económica, queremos ser prósperos en la casa, queremos ser prósperos en todo. Pero para eso tenemos que ser fieles a Dios, hacer la voluntad de Dios. Caminar como queremos, ¿verdad? No. Caminar diferente. Seguir a Cristo Jesús. Hacer lo que Dios quiere que hagamos, pueblo del Señor. Caminar de una manera que le agrade a Dios. Porque venimos de cuando caminábamos de una manera que a Dios no le agradaba. Venimos de hacer cosas que a Dios no le agradaban, y ahora en Cristo Jesús puede por un rato o por otro se nos quiere salir, ahí se nos puede botar la canica, pero recordamos que nos debemos a Dios, que tenemos a Cristo Jesús, y que eso es difícil para cambiar para usted y para mí. Solamente Cristo Jesús lo puede hacer en mi vida. Usted me puede ver mis defectos y yo los suyos, y vamos a decir, nunca cambia, pero Dios lo puede hacer en usted y en mí, mi amado hermano. Dios tiene el poder para hacer la obra en cada uno de nosotros. Mire, aún dice en el 5, bendita será tu canasta y tu arteza de amasar, y bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir.
Imagínense qué tremenda bendición contar con la cobertura, con la bendición de Dios a todo momento en nuestra casa, aún en nuestras mesas, a nuestra salida y a nuestra entrada, iglesia de Dios. Hemos visto la misma mano de Dios cubriendo y guardando nuestra salida y nuestra entrada hasta el día de hoy. Dios ha hablado a su vida y a mi vida. Dios ha prometido estar con cada uno de nosotros. Por eso es que tenemos que estar siempre agradecidos con Dios y en todo momento, viendo la fidelidad y la misericordia de Dios en nuestra mesa. Nunca ha faltado alimento, nunca hemos pasado hambre, nunca ha habido necesidad, porque Dios siempre se ha proveído, siempre ha venido y extendido su mano de poder a todo momento. Usted sale, regresa con el favor de Dios. De cuántos accidentes Dios no nos ha guardado, que solamente ve el pitazo, pasa el carro y usted dice, solo Dios lo pudo hacer. Ahí está la misericordia y el poder de Dios, porque cuando usted y yo aprendemos a escuchar a Dios, cuando tratamos de hacer la voluntad de Dios, queremos caminar diferente, ya no hacerlo como antes lo hacíamos. Viene Dios y se encarga de nuestra vida, se encarga de nuestro alrededor, de nuestra casa y de absolutamente todo. Y aquí podemos ver todas las dádivas de la bendición, las dádivas de Papá Dios, cuando ve a alguien que está decidido a cambiar, a alguien que está decidido a hacer la voluntad de Dios, a alguien que simple y sencillamente ha decidido poner su vida en las manos de Dios. Vale la pena, hermanos. No tratemos de agradar a terceras personas, porque eso no sirve para nada. Tratemos de agradar a Dios Todopoderoso, que es el único que pagó con precio de sangre por su preciosa vida, trayéndole la oportunidad de salvación. Tratemos simple y sencillamente de agradar a Papá Dios. Y dice en el 7, Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. No importa quién se levante, ahí está la promesa con usted y conmigo, amada iglesia del Señor. Pero el requisito es tratar de hacer la voluntad de Dios en todo momento. La cobertura de Dios va a estar sobre su vida cuando usted vaya en su carrito a su trabajo, cuando usted regrese a su casa en su carrito. Ahí va a ir la cobertura de Papá Dios con usted y conmigo, tratando de hacer la voluntad de Dios. Se va a levantar el enemigo, que se levante. ¿Qué importa si Dios está con usted y conmigo? Somos más vencedores. Dice que por un camino se levantará, mas por 7 tendrá que salir huyendo. ¿Por qué? Porque Dios es el que pelea por su iglesia. Dios es el que pelea por usted, amada iglesia del Señor. Pero hagamos la voluntad de Dios en todo momento, aunque por momentos esté duro y difícil la situación. Recuerde, necesito hacer la voluntad de Dios. Necesito escuchar a Papá Dios. Necesito portarme bien, porque Dios ha prometido que va a estar conmigo. A mí me gusta la bendición, entonces yo tengo que portarme bien. Dice, Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová Dios, tu Dios te da. Esas son todas las dádivas, y ahí sigue todavía más. Hay dádivas que vienen de parte de Dios, que es la bendición de Dios para su pueblo, siempre y cuando dice que escuchemos y hagamos lo que Dios quiere. Un pueblo caminando conforme a la voluntad de Dios, negándose a sí mismo, siguiendo adelante en este precioso evangelio, en el que muchas de las veces va a venir una prueba, una dificultad, pero que aún sobre todas las cosas hagamos la voluntad del Señor, que aún sobre todas las cosas bendigamos y adoremos el precioso nombre de Cristo Jesús, porque Él es Dios en todo tiempo, iglesia del Señor. Dios es Dios con nosotros, y sin nosotros, a Él sea toda la gloria y toda la honra. Pero también la palabra es clara y nos dice en el 15, pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y estatutos, que yo te intimo hoy, que vendrá sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. La decisión es tuya y es mía. Conocemos la verdad. La palabra del Señor es clara. Dios nos da la opción. Es como que si Dios viniera y dijera, Erika, aquí está.
¿Qué decide, la bendición o la maldición? Yo no sé usted, pero yo saltaría corriendo por la bendición. Pero la palabra también nos dice que es necesario hacer lo que Dios nos ha mandado hacer. Que es necesario caminar conforme Dios quiere que nosotros estemos caminando. Que nuestro camino va a prosperar si nosotros tratamos de hacer la voluntad del Señor. Pero que también si nosotros nos portamos mal y hacemos otra cosa contrario al Señor, o no tenemos a Dios con nosotros, lo apartamos de nuestro camino, de nuestra vida, de nuestro ser. Dice también que la maldición va a caer con cada uno de nosotros, conmigo. Si yo me porto mal, yo no voy a recibir lo bueno de Dios. Yo voy a recibir la maldición. Y sabe algo que yo pensaba en esta palabra y digo, qué bueno fuera, ¿verdad? Que nosotros como padres, mis decisiones, buenas o malas, pero sobre todo las malas en este caso, que mis decisiones trajeran consecuencias para mi vida. La maldición para mi vida, ok, yo soy responsable de mis actos. Yo lo hice o me lo merezco, un ejemplo así. Pero hermano, nuestras decisiones son buenas o son malas. Eso es lo que le estamos acarreando también a nuestros hijos. Si yo como padre tomo buenas decisiones, si yo le instruyo a mi hijo también y yo trato de caminar haciendo lo mejor cada día, yo sé que algo bueno voy a acarrear para mis hijos. Pero si yo hago lo malo, las consecuencias no solamente vienen para mi vida o para mí, sino que muchas de las veces venimos acarreando también eso para nuestros hijos. Acarreamos lo malo también. Así que la decisión nosotros la tenemos en nuestras propias manos. Decidir hacer el bien o hacer el mal. Porque se ha fijado que para hacer el bien, ¿cómo nos cuesta? ¿Será que le pedimos permiso ahí al Señor y confirmación? Sí, hermano, de esa calaña somos nosotros. A veces para hacer el bien nos cuesta bastante, pero para hacer el mal en un descuidito, hermano y hermana, ya estamos ahí queriendo hacer lo malo. ¿Por qué? Porque esa es la carne de nosotros. La carne todo desea, menos desea hacer lo bueno, la santidad y guardarse para Dios. Pero usted y yo que conocemos la palabra, sabemos que esta carne se tiene que someter al Espíritu Santo y no nosotros a esta carne. La carne solamente quiere lo malo, quiere los placeres de esta tierra, quiere deleitarse en todo lo que a Dios no le agrada. Pero sabe que Dios quiere lo bueno para usted y quiere lo bueno para mí. Dios quiere bendecir su vida y bendecir mi vida, pero es necesario que caminemos por ese camino que Dios quiere, caminando día a día, tratando de hacer la voluntad de Dios. Si en algo yo le voy a decir, usted dice, ¿será que esto está bien? ¿O será que esto está mal? Ya ahí, hermano y hermana, mejor ni le siga. Porque cuando usted empieza a dudar de algo, no es usted, ahí es el Espíritu Santo que lo está guiando y le está diciendo no lo haga. Cuando Dios lo deja hacer las cosas o Dios le va a permitir llegar a algo, Dios todo lo va a poner en orden y en su lugar. Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios que todo lo pone en su lugar y a su tiempo. Pero cuando usted empiece a pensar, hago esto, no lo hago, mejor no lo haga, hermano. Me voy por aquí o me voy por allá. No empiece a pensar en eso. Usted váyase por donde usted tiene que ir. Este camino es recto, pero si tal vez me voy por allá, va a ser más corto. No, hermano, váyase por donde usted se tiene que ir, porque ahí es el camino correcto que Dios lo quiere. Cuando usted empieza a divagar por otra cosa, eso no va a ser para bien. Yo otra vez lo he testificado, yo lo aprendí no de la mejor manera. Yo dije, si me salgo por esta calle va a ser más rápido. Si me voy por la otra, voy a tomar más tiempo. No, hermano, solamente para que un bus me pasara llevando mi carrito, me lo destrozó todo enfrente. Por eso le digo, no empiece usted, cuando usted empiece a pensar en algo, ¿será que hago por aquí o por allá? No, camine por donde tiene que caminar, un camino de rectitud, aunque le cueste a veces llegar más al milagro, así como le va a costar, así de bueno va a ser su milagro. Hay milagros que llegan antes, hay milagros que llevan después, pero todo va a llegar en el orden del Señor. Usted y yo no podemos hacer nada para ayudar al Señor. Es que yo voy a hacerlo por acá porque tal vez más rápido. No, hermano. Dios es perfecto.
Dios tiene todo en su tiempo, a su hora. Dios sabe cómo obrar y a todo momento, pero sepamos escuchar y esperar solamente en Dios, que es el único que puede dirigir su vida y mi vida. Hagamos lo bueno delante de Dios. Las ofertas baratas pueden llegarle, hermano, pero si no viene de Dios no vale la pena. Las ofertas le pueden llegar para sacarle de la iglesia. Mejor es estar en la casa del Señor, que yo le aseguro que aquí Dios lo va a bendecir, que andar por otro lado. Busquemos hacer la voluntad de Dios, busquemos agradar al Señor. Se levante, como decía la palabra, los enemigos que se levanten, no le importe a usted, porque Jehová, Dios Todopoderoso, va con aquel que decide hacer la voluntad del Señor. Si usted decide seguir a Cristo Jesús, tome su cruz y ande por este precioso camino del Evangelio, con luchas, con pruebas, pero viendo la victoria, viendo la maravillosa gloria de Dios derramarse en este ministerio Monte de los Olivos, que ha sido llamado a ver victoria tras victoria y gloria tras gloria. Hemos visto grandes cosas y vamos a seguir viéndolas, pero tratemos de caminar en ese camino que Dios quiere para usted y para mí. Dios tiene bendiciones sobreabundantes para nuestras vidas, pero es necesario caminar derechito. Es necesario escuchar a papá Dios, es necesario hacer la voluntad de Dios. Porque yo no sé, no se los pregunto, porque yo estoy segura que a usted va a querer la bendición. Pero si yo le preguntara, ¿qué quiere en esta noche? Si yo le preguntara en esta hora, yo estoy casi segura que todos me van a decir, yo quiero la bendición. Porque es lo que todos anhelamos, hermanos. Nadie queremos maldición. Nadie queremos lo malo. Todos queremos lo bueno para nuestras vidas. Todos queremos, y que por un momentito, por una pequeña mala decisión, pongamos en juego lo que Dios tiene para nuestras vidas. No vale la pena, ¿verdad? No vale la pena. Mejor hagamos la voluntad del Señor. Mejor sigamos adelante buscando a Cristo Jesús. Sigamos adelante haciendo la voluntad de este Dios maravilloso y precioso, que es el único que lo ha amado a usted y a mí con amor eterno, que ha derramado su preciosa sangre para que usted y yo tengamos la oportunidad de poder ser salvos. Ese es el único, hermano y hermana, porque fuera de Él, fuera de Cristo Jesús, antes que viniéramos aquí, ¿qué valía nuestra vida? Nada. Éramos felices solo por un momento. Solo por un momento. Tenía dinero, tenía amigos. Pero cuando vino a Cristo Jesús, ¿dónde quedaron los amigos y las amigas? Más si eran amigos y amigas de parranda, ¿dónde quedaron? Se fueron. Pero mire, Cristo Jesús dio la vida por usted y por mí. ¿Qué no vale la pena? Todo vale la pena. Dejar todos los deleites de esta carne, todos los placeres de esta carne, todos los vicios de este mundo, hermano y hermana. No hay oro ni plata que pueda comprar su salvación y mi salvación. Eso solamente fue pagado a precio de sangre. Eso solamente Cristo Jesús lo hizo en la cruz del Calvario. Vale la pena seguir a Cristo Jesús. Difícil es el evangelio por momentos, cuando usted y yo queremos hacer lo que nosotros querramos, pero cuando decidimos entregar nuestra vida a Cristo Jesús, no le voy a decir que todo es color de rosa fácil, no, porque el verdadero evangelio cuesta. El verdadero evangelio muchas de las veces usted va a sufrir, pero ¿sabe por qué? Porque hemos decidido caminar diferente. Fácil es caminar un evangelio que todo va a estar bien, pero ¿qué va a ser de nuestra vida y de nuestras almas? Para que se pierdan, no vale la pena estar engañado. Yo prefiero una palabra que me diga, Erika, así como estás, no vas para ningún lado. Erika, esta palabra te tiene que confrontar. Yo prefiero, a la luz de la palabra, que una palabra llegue a mi vida y me haga entender que así como yo estoy, no voy para ningún lado, hermanos y hermanas. Es mejor que una palabra confronte nuestra vida y nos haga entender, porque ¿sabe qué? Cuando viene Dios y bendice nuestras vidas, decimos, valió la pena dejar aquello que a Dios no le agradaba. Valió la pena decidirme, porque hoy puedo gozar de este milagro. Hoy puedo gozar de esto y esto. Vale la pena. ¿Qué le impide?
Usted lo sabe. Póngaselo a Dios, hermano y hermana. Si algo le impide en esta noche seguir a Cristo Jesús, si algo le impide poder llegar y usted sabe que hay algo que tiene que entregar, póngaselo a Dios en esta preciosa noche, hermano y hermana. Porque la palabra dice que si oyemos la palabra, pero la ponemos en práctica, ahí viene la bendición de Papá Dios. Póngase de pie, amada iglesia del Señor, en esta preciosa hora. Si hay algo que tal vez está impidiendo que algo acontezca, tal vez usted, yo lo veo, yo no sé lo que usted está pasando. Usted me puede ver, no puede saber mis debilidades, porque tenemos debilidades. No sabe usted tal vez mis necesidades, pero Dios sí lo sabe. Si hay algo que le está impidiendo venir a Cristo Jesús, deje lo que tenga que dejar, pero venga, corra a los pies de Papá de Dios. Si hay algo que usted le tiene que entregar a Dios, si usted lo reconoce y usted lo sabe, porque nosotros sabemos y reconocemos lo que tenemos que entregarle a Dios, aun si es nuestra vida que tenemos que entregarle a Dios, corra a los pies de Papá Dios. Dios no es como el hombre, Dios nos señala, Dios no nos apunta, Dios no nos reprocha, Dios está con los brazos abiertos para usted y para mí. Gracias, poderoso Padre de la gloria, gracias, precioso Cristo Jesús, gracias, mi amado Rey de la gloria, porque tú eres fiel y verdadero, Padre Santo. Gracias por esta palabra, Papito Bello, donde entendemos, Padre Celestial, que en nuestras decisiones, Padre Santo, está lo que hemos de obtener, Padre amado. Gracias porque tú eres bueno, eres fiel y eres verdadero, Rey de reyes, Señor de señores. Gracias porque tú hablas siempre, Padre Santo, a tiempo y aún fuera de tiempo. Gracias por la oportunidad que nos das, mi amado Rey de la gloria, de poder, Padre Celestial, escuchar tu preciosa palabra, Padre amado, y entender, Cristo Jesús, que es necesario, Padre Celestial, ponerla por obra, Padre